Pues hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista de nuestro blog Coronavirus y Salud Pública, un blog en el cual traemos personas, no personajes en ese sentido. Dani Prieto Alhambra. Dani es una de las personas con las cuales firmé la carta a la revista Lancet pidiendo una evaluación de la gestión de la pandemia. Y Dani es una persona muy activa en estos momentos. Él es profesor de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford. Por tanto, hablar de vacunas con él es una necesidad porque su conocimiento sobre el tema es fundamental. Él me recordaba ahora que estuvo en la Escuela Andaluza de Salud Pública hace 3 años, en las primeras jornadas que hicimos de Big Data. Y por tanto, porque él una de las cosas que trabaja son con grandes datos y por tanto es un placer estar contigo, Dani, y un poco conversar durante un rato sobre estos aspectos. Y me gustaría empezar, Dani, si te parece, para que un poco Reino Unido ha hecho un proceso de vacunación, sin duda alguna, mucho mejor que el resto de países europeos, diría yo, ¿no? Ha llegado a un nivel mucho más rápido, ha vacunado con una estrategia vacunal diferente, de alguna forma aumentando la gente que recibía primera dosis, en primer lugar, y ha vacunado básicamente con AstraZeneca Oxford, ¿no? Como sabemos, ¿no? Cuéntanos un poco Reino Unido y luego vamos a lo que está pasando en España alrededor de eso. Sí, bueno, primero decir que es un placer estar en este webinar o en esta sesión. Yo efectivamente estuve en la escuela hace 3 años y tengo mucha familia en Andalucía, con lo cual es siempre un placer hablar con vosotros. Efectivamente, el Reino Unido ha hecho muchas cosas mal en la gestión de esta pandemia, muchísimas cosas mal, y hemos pagado un precio muy alto en vidas, en economía y demás, pero el proceso de vacunación ha sido bastante ejemplar, empezando por una inversión muy temprana y preexistente en ciencia que, por ejemplo, países como España no hacen. El porcentaje del PIB invertido en ciencia en Reino Unido es muy superior a la mayoría de países de la Unión Europea. Y eso ha llevado a que se consiguiera hacer algo bastante ejemplar a nivel de lo que es pues el desarrollo de una tecnología tan importante como es una vacuna con unos tiempos récord, ¿no? Con unos tiempos muy, muy rápidos. Y luego ese partnership con una compañía farmacéutica, en este caso británico-sueca, como sabéis que es AstraZeneca, que seguramente ha facilitado la producción de la vacuna a nivel nacional, ¿no? Esa combinación de tener la patente de una vacuna, tener la potencia o la fortaleza de poder negociar las condiciones en las que esa vacuna se va a gestionar o a producir, incluyendo cosas tan importantes como, por ejemplo, el precio de esa vacuna y la administración o la difusión de esa vacuna a nivel mundial y en países del tercer mundo, pues para mí es ejemplar a nivel de lo que es salud pública y ciencia, ¿no? El segundo paso ya es la parte más de gestión o logística, que yo creo que también se ha hecho muy bien. La parte logística básicamente se ha tenido un mensaje muy sencillo, un mensaje simple en el que se prefería empezar a vacunar o se hizo una vacunación preferencial por márgenes de edad y de patología previa o vulnerabilidad. Hubo un modelaje matemático que demostraba claramente que eso era lo que tendría un impacto más claro y más rápido sobre la gestión de la pandemia, básicamente por una reducción de ingresos hospitalarios y mortalidad. Y luego se tomó esta decisión que sí que fue más atrevida, diría yo, de proponer usar una pauta de vacunación en la que se priorizaba la primera dosis en vez de completar la vacunación con 2 dosis de forma temprana, ¿no? Esto es relativamente o era relativamente controvertido en su momento, sobre todo para la vacuna de Pfizer, que como sabéis en los ensayos clínicos se había probado solamente con un régimen de 3 semanas de separación, pero sin embargo ya desde la fase de ensayo clínico se podía hacer con mucha seguridad y mucha rotundidad con la vacuna de AstraZeneca, en la que más de la mitad de los participantes tenían las 2 dosis separadas, más de 3 meses. Eso permitió llegar a mucha más población con menos tiempo y menos vacuna, y eso ha tenido un impacto muy positivo sobre la gestión de la pandemia. En ese sentido, me gustaría que nos contaras, el Reino Unido aceptó el tema de la vacunación de AstraZeneca,
yo creo que 15 días antes que haberlo aceptado la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué en un lado va más rápido que en otro? Cuando tenemos una misma vacuna, diríamos, las vacunas son las mismas, llegan casi diría al mismo tiempo un sitio de otro. ¿Y por qué Gran Bretaña, que como tú has dicho, tuvo unos inicios de pandemia, mejor olvidarlo sin duda alguna, ¿no? Pero ¿por qué esa diferencia en la gestión por parte de la Agencia Británica del Medicamento con respecto a la Agencia Europea? Bien, hay como dos partes en eso. La vacuna de Pfizer se aprobó antes de acabar el año en el Reino Unido y en España, y eso supone que el Reino Unido todavía formaba parte de la Agencia Reguladora Europea o del espacio regulatorio europeo. Con lo cual, aunque aquí hay algún Brexiter que se quiera apuntar una medalla y decir esto es por el Brexit, eso es completamente falso. La vacuna se aprobó todavía estando dentro del espacio regulatorio europeo, y el único motivo por el que la MHRA, que es la Agencia Británica del Medicamento, la aprobó antes es que hizo uso de un mecanismo que es la aprobación nacional de emergencia en vez de ir por una aprobación central. No esperó a la aprobación central por parte de la Agencia Europea del Medicamento, sino que hizo una evaluación nacional. Esto es un mecanismo que existe en la ley europea y que se puede utilizar, y que el resto de países de la Unión Europea no han utilizado, con otras excepciones. Por ejemplo, Hungría también ha aprobado alguna vacuna, me parece que la vacuna rusa y alguna más, por vía nacional, sin esperar a que la Agencia Europea del Medicamento las apruebe. Esa es la parte, digamos, más legal. Luego, a partir de enero sí que es verdad que la vacuna AstraZeneca, que ya se aprueba, perdón, en el 2021, sí que ya se hace una evaluación completamente independiente, porque ya el Reino Unido deja de estar en el espacio regulatorio europeo debido al Brexit, y se hace una aprobación por la vía de MHRA, por la vía nacional, sin tener que dar explicaciones a la Unión Europea. En todo caso, yo creo que la Agencia Europea del Medicamento no ha sido lenta ni ha sido más lenta de lo necesario. Yo creo que se ha hecho un trabajo excepcional, y lo mismo es verdad con la Agencia Británica del Medicamento. Me gustaría que contaras un poco el tema. Tú sabes que estos días en España se han presentado el análisis de combinar la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco la historia del estudio que seguro que conoces un poco. ¿Por qué ese estudio? ¿Por qué no seguir con 2 dosis de AstraZeneca? ¿Por qué estas reticencias a la vacuna de Oxford? ¿Por qué esas historias? Bueno, el estudio lo conozco de forma completamente externa, porque yo no he estado involucrado en el estudio, ni siquiera como experto asesor ni nada por el estilo, ¿eh? Solo sé lo que he podido leer y ver en ruedas de prensa y demás. La motivación de hacer un estudio en el que se mezclen vacunas es muy clara. En un momento como el actual, en el que hay una cierta escasez de vacunas y algunos productores están generando o produciendo más vacuna más rápido que otros, tiene cierto mérito el pensar que se puede estudiar el impacto de mezclar vacunas distintas. Eso tiene todo el mérito y todo el sentido del mundo. El problema de este estudio, en mi opinión, es que es un estudio en el que no está muy clara la pregunta que se quiere responder, para empezar. Si yo leo el estudio, el registro del estudio y el diseño del estudio, pensaría que es un estudio que la pregunta que responde es si mezclar AstraZeneca primero con Pfizer después genera anticuerpos contra el virus. Me parece que esto es una pregunta que ya sabíamos la respuesta, o vamos, me costaría encontrar a alguien que piense que la respuesta iba a ser que no, pero no responde la pregunta que tenemos ahora mismo en España, en Francia, en Italia o en Alemania, que es a toda la gente que se les ha puesto una primera vacuna de AstraZeneca y a la que ahora por edad, por cambio en la gestión de edad, no se les quiere poner la segunda a priori. ¿Es eficaz y seguro poner esta mezcla comparado con poner la segunda dosis de AstraZeneca? Y esta es una pregunta que sigue sin respuesta. Aquí en la Universidad de Oxford está haciendo 2 estudios al respecto, en los que se compara 2 de AstraZeneca contra 2 de Pfizer, contra AstraZeneca más Pfizer y contra Pfizer más AstraZeneca, en ese orden.
Y este estudio dará resultados, de hecho ya ha dado resultados preliminares de 100 personas y dará resultados finales en las próximas pocas semanas. Es decir, que incluso esa respuesta sobre antigenicidad, reactogenicidad, efectos secundarios leves y demás, lo tendremos ya de este estudio. Por último, la gran duda que nos queda es la duda de seguridad, y la duda de seguridad, por supuesto, no se va a responder con un ensayo clínico fase 2 tan pequeño, porque los efectos secundarios que nos preocupan, que son estos efectos de trombosis, parecen tener una ocurrencia entre 1 de cada 100.000 y 1 de cada millón de vacunados, con lo cual os podéis imaginar que en una muestra de 600 es altamente probable que no tengas ni un solo caso de estos eventos, ¿no? Y sin duda alguna, además, que lo que se ha venido diciendo es que los casos en la segunda dosis de AstraZeneca son muchísimo menores, los casos de trombos pasan de 11 por millón a 1 por millón, depende de las cifras donde busquemos, pero digo más o menos de 11 a 1 y por tanto, y además también la respuesta por parte del sistema sanitario en ese sentido de qué hacer ante un caso de este tipo también ha generado que últimamente ya no hay esos casos difíciles, incluso muertes que había al inicio. Por tanto, estamos en otra película de alguna forma, ¿no? Sí, efectivamente, los datos más robustos que tenemos a día de hoy, que vienen del Reino Unido, donde más se ha usado la vacuna de AstraZeneca, como decíamos hace un minuto, hablan de una incidencia de 1 por 100.000 en primeras dosis aproximadamente y 1 por millón tras segunda dosis. Obviamente aquí hay una depleción de susceptibles, como decimos, ¿no? Que la gente que va a generar un efecto de este tipo, que seguramente es un efecto autoinmune, lo tienen después de la primera dosis, ¿no? Es altamente improbable que lo tengan después de la segunda. Lo que nos queda por saber ahora es, nos quedan por hacer estudios comparativos, comparando distintas vacunas, y nos quedan por hacer estudios que nos den datos más robustos sobre la incidencia de estos eventos y su letalidad, ¿no? En base a datos pues de la vida real, que son los únicos datos donde podemos tener millones de personas vacunadas y estudiarlas. En ese sentido, ¿tú crees que el estudio que ha hecho el Carlos III es un mal estudio? Es que la ciencia es muy difícil clasificarla en mala o buena, ¿no? Yo creo que Perdona por la pregunta, ¿no? Pero, no. Yo creo que lo que no hay es un... alguna gente que ha dicho, que ha escrito que probablemente el estudio es un ejemplo de mala ciencia, ¿no? Y de alguna forma eso me parece que este estudio de combinar vacunas, que yo pienso que la combinación de vacunas, en el sentido de lo que tú planteabas, en ese sentido tiene muchos elementos positivos y yo creo que la gente que trabaja en vacunas lo ha dicho por activa y por pasiva. Es evidente que no tiene sentido, desde mi punto de vista, es hacer el estudio que se ha hecho para conseguir una respuesta que no era la que realmente buscaba en teoría con ello, ¿no? Por tanto, a eso te pregunto, ¿no? No, nos entendemos perfectamente, Joan Carles. Yo lo que creo es que es un estudio que no responde la pregunta que quiere responder. Entonces, en ese sentido sí que se puede decir que es un mal estudio, ¿no? Si alguien me dijera, no, es que este estudio lo que quería era estudiar si la combinación de vacunas genera anticuerpos, pues entonces es un estudio bien hecho. Lo que pasa es que eso ya lo sabemos desde el verano pasado. Si los estudios fase 2 fueran suficientes para aprobar el uso de una vacuna en el ser humano, en julio del 2020 ya hubiéramos tenido vacunas, porque tanto AstraZeneca como Pfizer habían reportado ensayos fase 2 con más de 2.000 o 3.000 pacientes, ¿no? Y sabíamos ya que esas vacunas generaban anticuerpos. Lo que no se consideró nunca es que esos datos fueran suficientes como para aprobar un uso humano. Y yo creo que seguramente lo que se ha hecho mal aquí es usar ese estudio como una excusa o como un caso para decir, no, pues entonces sabiendo esto que sabemos ahora, aprobamos el uso de la mezcla de vacunas, ¿no? Yo creo que este estudio no apoya en absoluto el uso de mezclas de vacunas sobre la alternativa que no es no vacunar, sino poner la segunda dosis de AstraZeneca. Esta es la alternativa ahora mismo, ¿no? Cuéntanos un poco los resultados de los estudios que se han hecho en el Reino Unido con la vacunación. ¿Qué resultados tenemos? ¿Nos podrías contarlos un poco?
Sí, dejando de banda un poco los estudios de ensayos clínicos, que los conocéis de sobras y que son estudios internacionales, típicamente con inclusión de miles de pacientes y decenas de miles de pacientes de todo el mundo. Los estudios de impacto más poblacional que se han hecho tanto de Public Health England en Inglaterra como de la población de Escocia, lo que han demostrado es un gran impacto de las vacunas, tanto AstraZeneca como Pfizer, que son las que tenemos más datos aquí, en millones de personas sobre la infección por COVID o infección sintomática, sobre la infección con casos severos, es decir, sobre la hospitalización y la mortalidad, y hablamos de reducciones del orden del 85, 90, 95% con ambas vacunas y en todos los grupos de edad, que si recordáis era una de las dudas que quedaba en los ensayos clínicos pivotales, ¿no? Si la gente más anciana recibía un beneficio similar a la gente más joven o de mediana edad. Eso es lo primero que se ha demostrado. Luego se ha visto también más recientemente, en las últimas 3-4 semanas, se ha demostrado una reducción en transmisión comunitaria, que es otra cosa que quedaba por responder en los ensayos clínicos. En un estudio de más de 300.000 personas del Reino Unido en las que se les hacían PCRs continuas, se ha visto una reducción de transmisibilidad. Y ahora más recientemente lo que se está estudiando, y todavía no tenemos respuesta porque hacen falta tamaños muestrales enormes, como os decía, es el tema de seguridad, ¿no? Y esto es yo diría, afortunadamente no lo podemos saber todavía porque el efecto secundario que estamos estudiando es tan raro que necesitamos muestras de millones de personas para poder estudiarlo, ¿no? Si hablamos de un efecto secundario que tiene una incidencia, como decíamos, de entre 1 a 100.000 a 1 a 1 millón, os podéis imaginar que con 10 millones de vacunados tendremos entre 10 y 100 casos, ¿no? O sea que el tamaño muestral necesario para estudiar esto es enorme y además hace falta tiempo de seguimiento, ¿no? Eso es, yo creo, lo que veremos en las próximas semanas, seguramente. Una de las cosas que hay polémica estos días en España, Dani, es el tema de la vacunación de los pacientes crónicos, ¿no? Como sabes, el criterio más importante que se ha utilizado es el de edad, un poco también en el Reino Unido, y el tema de la vulnerabilidad a nivel de pacientes crónicos se han utilizado, me parece que son 3 grupos básicamente de pacientes, ¿no? Hay en esos momentos, por parte de las asociaciones de pacientes crónicos, hay un movimiento diciendo que estamos aquí, ¿por qué no se nos vacuna? ¿Por qué tenemos que seguir el ritmo en función de la edad y no se nos prioriza? ¿Qué crees al respecto, no? ¿Cuál es tu visión? Bueno, hay una cierta dificultad en la evidencia al respecto, y esto ocurre siempre, ¿eh? Los ensayos clínicos aleatorios suelen realizarse en población relativamente sana, en población relativamente joven o de mediana edad, de un estatus socioeconómico mediano bueno, y excluyendo niños, embarazadas, ancianos muy enfermos y demás, ¿no? Esta es la evidencia gold standard, la mejor evidencia que tenemos sobre el efecto de vacunas y de medicamentos. Siempre se producen ensayos clínicos aleatorios fase 3, pues como los que hemos visto y hemos comentado, y siempre dejamos esos agujeros en la evidencia que quedan por resolver, ¿no? Entonces, es difícil saber a día de hoy todavía si la gente con enfermedades crónicas que les hacen vulnerables a la COVID, como por ejemplo gente que está tomando inmunosupresores, gente que tiene una inmunosupresión pues porque tiene una enfermedad que produce esa inmunosupresión o porque tienen cáncer o, por ejemplo, mujeres embarazadas, es todavía difícil decir si esta gente se beneficia de la vacunación. Hay quien especula que al tener una inmunidad suprimida puede ser que la vacunación no sea tan efectiva como en la población general, ¿no? Pero la paradoja es que esta misma gente son la gente que está más expuesta al riesgo en caso de coger la enfermedad, ¿no? Entonces, ante esa falta de evidencia, se están tomando decisiones un poco distintas en distintos países. Aquí en el Reino Unido, en ese sentido, también se ha sido un poco valiente y se ha dicho, no, esta gente lo que hay que hacer es vacunarla y esperar a que funcione, ¿no? y protegerla. Y todavía no tenemos datos suficientes porque todavía es más difícil encontrar muestras suficientemente grandes de gente con este tipo de patología, ¿no? Pero yo creo que eso también serán evidencias que vendrán de estudios de la vida real en los que cogeremos y diremos, pues mira, hemos identificado, no sé, 100.000 personas con tumores sólidos y inmunosupresión vacunadas, cuál ha sido la eficacia en esa población, ¿no? De forma similar en mujeres embarazadas, que es el otro grupo de población de mucho interés, empieza a haber ya datos de
decenas de miles de mujeres expuestas a vacunación por error, porque no sabían que estaban embarazadas en el momento de la vacunación, también de datos de la vida real, donde parece que las vacunas de microRNA no han dado ningún problema durante el embarazo, ¿no? Entonces empieza a acumularse evidencia al respecto. Y con respecto a los jóvenes de 12 a 17 años, que sería un grupo que hasta ahora no, desde que al inicio los estudios no se había hecho, no había entrado en el grupo, luego ha habido algún estudio tal, ¿qué es lo que se va a hacer en el Reino Unido y un poco en qué momento está, cómo se va a hacer? Esto es una disyuntiva casi más ética que científica, yo creo. En Estados Unidos, como sabéis, o imagino que sabéis, se ha aprobado, la FDA ya ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer para población de 12 a 15 años en base a un ensayo clínico de más de 3.000 adolescentes y se va a empezar a vacunar. En el Reino Unido, hasta ahora, por lo menos, lo que se está diciendo es que hasta que no esté vacunada la población adulta de todo el mundo, no solo del país, es difícil de defender la vacunación de gente adolescente que tiene muy bajo riesgo de tener complicaciones con este virus, ¿no? Con esta disyuntiva en la mano y con la mentalidad de que otra vez, los efectos secundarios es muy difícil que los podamos ver en muestras tan pequeñas de 2 o 3.000 adolescentes. Y por último, considerando que a nivel individual el beneficio esperable en una población tan joven es relativamente poco, hay quien ha defendido en el Reino Unido y sigue defendiendo que no se debería hacer una aprobación de emergencia del uso de estas vacunas para adolescentes, porque no hay una motivación para hacer esa vacunación, porque no son una población especialmente vulnerable. Es una cosa que queda por resolver y que tiene más un componente de bioética, casi diría yo, que de ciencia pura y dura, sin querer decir que la bioética no sea ciencia, pero quiero decir de ciencia epidemiológica de la que yo soy más experto y por tanto creo que lo veremos discutir en las próximas semanas de forma bastante ávida, pero yo, si me preguntáis mi opinión, soy de la opinión que yo preferiría asegurarme que está vacunado todo África, todo Europa, todo América del Norte y del Sur y todo Asia antes de empezar a vacunar a adolescentes. Esa es mi visión. Y en ese sentido, ¿qué se hace en el Reino Unido con los niños pequeños? Porque en España, a nivel del tema de la gente que tiene de 6 a 12 años, en ese grupo tal, van al cole y utilizan mascarilla todo el día, ¿no? ¿En el Reino Unido es igual? No, en el Reino Unido se han usado mascarillas solo en secundaria. En las escuelas de primaria no se ha usado mascarilla en ningún momento de la pandemia. Es una cosa que ha sido muy controvertida y discutida en foros científicos y no científicos. Pero aquí se ha trabajado con el supuesto de que la población infantil de menos de 12, 11 años, que es la población que va a la escuela primaria, no son grandes transmisores de la enfermedad y, por lo tanto, aunque a los profesores se les recomendaba llevar mascarilla, a los niños de primaria en ningún momento se les ha impuesto esa medida. En secundaria sí, en secundaria se usa la mascarilla y la otra cosa que se ha hecho aquí, que igual es distinto de lo que se ha hecho en España, por lo menos desde hace un par de meses, desde marzo, todos los padres de niños en edad escolar nos hacemos tests 2 veces por semana, test rápidos para identificar cualquier outbreak, ¿no? Cualquier microepidemia o similar. O sea, se ha hecho un uso del test masivo bastante más generalizado que en España, me parece. Interesante esa historia, esta medida me parece interesante. Yo creo que en este país aún el tema de los test no ha calado en ningún momento de la pandemia y por tanto mucho por hacer, ¿no? En ese sentido, yo viendo lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasa en Alemania, tengo un hijo que trabaja en una universidad alemana y lo que hace básicamente es 2 test por semana en ese sentido. Por tanto, el número de test son muchísimo más amplio que el que se hace aquí, ¿no? Y por tanto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? De alguna forma, has hablado de la necesidad de vacunar el resto del mundo antes de vacunar a determinadas poblaciones, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es evidente que esa línea es fundamental, ¿no? ¿Cuál es tu opinión alrededor de la liberación de patentes? Bien, el tema de la liberación de patentes es un debate que da mucho juego
de tertulianos, ¿no? Como yo digo, es muy fácil opinar y decir, a ver, lo más sencillo aquí sería todos opinar que lo que hay que hacer es liberar patentes y que todo el mundo produzca vacunas, ¿no? Es un poco más complejo que eso. Hay ciertas dificultades, sobre todo cuando estamos hablando de vacunas que se han aprobado con una emergencia, con una aprobación por emergencia y en la que hay que hacer un control muy estricto de calidad de la producción y de la seguridad de estas vacunas. A mí, como experto en farmacoseguridad, me preocupa un poco perder la trazabilidad de las vacunas si se libera la fabricación en cualquier lugar. Si esto se acompaña, si la liberación de patentes se acompaña de un control muy estricto de quién produce vacunas, me parece que puede ser positivo y que puede incrementar la vacuna producida en el mundo, pero creo que es difícil asegurar las dos cosas a la vez y es más, creo que es difícil de creer que la producción de vacuna vaya a aumentar de forma exponencial, porque yo creo que los grandes productores de vacuna ya están produciendo vacunas tantas como pueden. O sea que me cuesta visualizar que la liberación de la patente vaya a resultar en una producción de vacunas muy superior a la que ya tenemos. Luego está la parte más, digamos, otra vez ética o ideológica que a uno le hace pensar, por ejemplo, a mí personalmente, que no es un momento de hacer dinero para las compañías farmacéuticas, pero esto se puede resolver sin liberar patentes. Por ejemplo, como os decía, la vacuna de Oxford y AstraZeneca es una vacuna que sale a precio de coste y en la que una de las cláusulas que tiene Oxford con AstraZeneca es que no se puede generar dinero con esta vacuna. De hecho, hay un estudio, un informe que ha hecho la Asociación de Economistas de la Salud que plantea que la historia de liberar patentes nos lleva a irnos a lo largo del 2022, que probablemente el proceso largo, ¿no? Hay que tomar medidas anteriores que podrían ayudar en la línea de lo que plantea, sin duda alguna, ¿no? Por tanto, plantea que liberar patentes, a pesar de que lo diga Biden y que eso rompa un poco las ideas de algunos sectores, es evidente que hay otras medidas que se pueden ir haciendo, protegiendo la innovación al mismo tiempo, pero que fomentando alguna línea diferente en ese sentido. Hay un estudio que han hecho Boro Peiró, Vicente Ortún y Beatriz González, muy interesante en ese sentido y que vale la pena. No está publicado, pero que lo he leído y que me parece de gran interés en ese sentido, ¿no? Un poco yéndonos hacia otros aspectos, me gustaría plantearte, es decir, hemos hecho un repaso por las vacunas y antes de terminar de ese tema, me gustaría que hay algunos sectores, tú que trabajas en un país, el país, junto con Suecia, de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Hay gente que dice que la vacuna Oxford-AstraZeneca no va a ser la vacuna del futuro. De hecho, la Unión Europea ha dicho que no va a comprar más o algo en ese sentido. ¿Qué piensas de eso? Porque realmente una vacuna que genera una inmunidad alta y que los problemas que surgieron en un momento determinado ya no están y que no entiendo muy bien por qué se puede obviar una vacuna de la importancia de esta vacuna. Bien, yo creo que a estas alturas de la pandemia los que no hayan aprendido todavía que acertar el futuro es difícil, tienen dificultades. Yo creo que es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro. Vamos a depender mucho, las vacunas predominantes van a depender mucho del tipo de mutaciones que veamos con el virus, de la facilidad o rapidez con la que las vacunas se puedan adaptar. Y por lo tanto es muy difícil de predecir, yo creo, qué vacunas van a ser predominantes, ¿no? Yo creo que está claro que la vacuna AstraZeneca no va a ser predominante en la Unión Europea porque la Unión Europea a nivel político, no a nivel regulatorio, pero a nivel político está tomando decisiones que la llevan en esa dirección, ¿no? Como por ejemplo no renovar el contrato con AstraZeneca. Yo creo que será una vacuna muy utilizada en países fuera de la Unión Europea y seguramente será muy utilizada en países que no se pueden permitir pagar $20 por dosis, como vale la vacuna de Pfizer. Y por lo tanto yo creo que será una vacuna que tendrá un valor y un impacto mundial muy positivo. ¿Qué vacuna aparecerá o desaparecerá en el futuro? Como os decía, dependerá mucho de las nuevas variantes que vayan surgiendo y de la eficacia de las distintas vacunas y de la capacidad de adaptarse a esas variantes.
Y aparte de lo que tú dices, también por el elemento conservación, ¿no? El hecho de que la vacuna de AstraZeneca se conserva a una temperatura casi normal con respecto a las ultracongelaciones que necesitan las de Pfizer o la de Moderna, por tanto nos hacen también un cambio en ese sentido. Un poco yéndonos hacia otro tema, Dani. Me gustaría un poco, tú controlas el tema de las vacunas como farmacoepidemiólogo, pero me gustaría que hicieras una reflexión, casi yéndonos hacia terminar esta entrevista, sobre el tema de los medicamentos. Eh, en esta historia se han probado muchos medicamentos, pero no tenemos ningún antivírico que nos haya resuelto la vida con los pacientes con COVID-19. Se han probado medicamentos como la hidroxicloroquina, como el remdesivir, como la ivermectina, con mucho bombo y platillo y con poca realidad al respecto, ¿no? Cuéntame un poco qué piensas al respecto, ¿no? Y por qué no hemos llegado y por qué tanto bombo y platillo, presidentes que se decían esto es lo que hay que hacer y punto. Es decir, incluso todo el tema del remdesivir con subidas y bajadas de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto, mejor dicho? Porque esto es hablar de pasado, ¿no? Del futuro. Sí, bueno, aquí ha habido nuevamente ejemplos de injerencias políticas bastante tristes, ¿no? Como el ejemplo de la hidroxicloroquina con el presidente de Estados Unidos el año pasado o el presidente de Brasil, ¿no? Países muy poderosos con centenares de millones de habitantes, por no ser demasiado europeístas, el ejemplo de las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la vacuna de AstraZeneca, diciendo que era inefectiva en gente de más de 55 años, cosa que se ha demostrado que no es verdad. Es decir, opiniones políticas no basadas en datos ni en evidencia científica, que han dirigido la opinión pública en una dirección u otra de una forma un poco deprimente desde el punto de vista científico, ¿no? Nosotros publicamos la semana pasada un artículo en el BMJ, en el British Medical Journal. El primer autor es Albert Prat-Uribe, que es uno de mis estudiantes aquí en Oxford, donde estudiábamos el uso de medicamentos en pacientes con COVID-19 en países de todo el mundo y durante todo el año 2020, donde básicamente se observa lo que es, yo creo, un ejemplo de lo que no deberemos hacer en la próxima pandemia, ¿no? Que es este uso completamente irracional de medicamentos sin ningún tipo de dato científico de calidad. El ejemplo más claro siendo la hidroxicloroquina, ¿no? que se usó casi en el 70% de pacientes en España, pacientes ingresados en España en marzo y abril, y que ahora mismo está pues, en menos del 1% de pacientes, y seguramente los que lo toman es porque lo tenían ya por otra indicación, ¿no? Porque tienen otra enfermedad que requiere ese tratamiento. Y sin embargo, el uso muy pequeño, muy bajo de fármacos como la dexametasona, que luego a la que se hicieron estudios como Recovery aquí en el Reino Unido, demostraron su utilidad y luego han subido de una forma muy rápida y muy evidente porque reducen la mortalidad, ¿no? Y algo, me imagino, parecido pasará con el tocilizumab dentro de poco. Yo creo que cuando tengamos la próxima epidemia, que ojalá no nos toque a nosotros, la próxima pandemia, que ojalá no nos toque a ninguno de los dos vivirla, tendríamos que recuperar todo lo que se ha hecho mal en este último año, y ahí un poco vamos en la línea de lo que decíamos de hacer una evaluación del manejo de la pandemia e intentar evitar esos errores, repetir los errores cuando esos errores están documentados, como queda todo documentado en el siglo XXI. Es una de las políticas que deberían ser muy importantes, ¿no? En el futuro, cuando tengamos una pandemia, lo que hay que hacer es randomizar, descubrir lo más rápido posible qué medicamentos funcionan y qué medicamentos no, y generar evidencia mientras visitamos a pacientes y apoyamos a los pacientes y las familias, ¿no? Esa es, yo creo, la clave sobre el uso de medicamentos en esta enfermedad en el futuro. Y un poco, ya casi para terminar, no quiero robarte más tiempo. ¿Hacia dónde vamos con la pandemia? Es decir, ahora sí te voy a pedir un poco de futurología de alguna forma. La verdad es que es verdad lo que tú decías antes, ¿no? Quien ha querido ser predictor de futuro, futurólogo,
con una bola de cristal se ha equivocado prácticamente siempre, ¿no? Yo nunca hubiera dicho que las vacunas las tendríamos a final de año y las tuvimos a final de año, ¿no? Yo decía en febrero más o menos podría ser, pero claro, me equivoqué, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero está claro que hacer predicciones de futuro son muy, muy difíciles. Pero también lo decías tú antes, pensando en cómo va a ser la evolución de las variantes, eso nos va a marcar muchísimo el futuro, hacia dónde vamos, cuál va a ser las posibilidades que tengamos, etcétera, ¿no? Pero yéndonos a un futuro más cercano, ¿no? Es decir, este verano, ¿no? Hay un tema que está puesto encima de la mesa, como el tema de las mascarillas, sí, ¿no? Todas esas historias que conoces de debate. Me podría ir futuro curso próximo en enseñanza primaria o en la universidad o en todo el proceso, ¿no? Algunas claves que a ti como gran profesional nos podrías dar. Bien, bueno, primero, como decías, todo esto que voy a decir a riesgo de equivocarme, ¿eh? Pero con ese riesgo asumido, yo creo que a corto plazo, estamos hablando ahora de verano, yo soy muy optimista de que la vacunación, tal y como va, al ritmo que va ahora mismo en España, debería resultar en una reducción muy rápida, como ya estamos viendo, de hecho, del número de ingresos, del número de muertes, para empezar, porque esto es lo primero que se nota, y luego del número de casos de infecciones, sobre todo cuando empecemos a vacunar, que soy consciente que ya se está haciendo en España ahora, a la población que más se infecta, que es la población más joven, ¿no? De 30 a 50 años. Si se consigue vacunar como han prometido los gestores al 70% de la población en verano, yo creo que el verano debería ser mucho mejor que el verano previo, tanto en número de ingresos y hospitalizaciones y UCIs y muertes como en número de casos. Esa sería mi previsión. Con eso en mano sería de esperar que se pueda reducir o incluso eliminar el uso de mascarillas en el exterior, por lo menos, ¿no? En el interior es un poco más complicado porque seguirá habiendo gente sin vacunar y estamos un poco con las vacunas, con las mascarillas sabemos que lo que estamos haciendo es proteger al prójimo, no a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, sabiendo que la gente vacunada puede todavía transmitir la enfermedad, aunque sea menos que sin vacunar, es esperable o yo esperaría que la mascarilla en interiores no se elimine del todo este año. De cara más a medio plazo, octubre, noviembre, diciembre, hay predicciones de una nueva ola que debería ser más pequeña y con menos impacto sanitario, pero una ola seguramente muy dirigida o muy motivada por infecciones en población más joven, ¿no? En población pues de 20 a 30 o de 20 a 40 años que seguramente estará todavía sin vacunar, ¿no? Seguramente la desaparición de restricciones por la falta de ingresos o la reducción bastante dramática de ingresos hospitalarios, UCIs y mortalidad debería llevar a que haya mayor transmisibilidad en la gente más joven que no esté vacunada y eso nos haga ver una ola. Cuán grande sea esa ola, cuánto impacto tenga esa ola a nivel de ingresos o muertes, dependerá básicamente, yo creo, de 2 o 3 factores. Uno será sobre el porcentaje de la población que no se quiera vacunar. Las dudas sobre la vacuna, pues desgraciadamente yo creo que están aumentando en vez de disminuyendo y eso puede ser un problema. Segundo, la aparición de variantes que reduzcan la inmunidad por vacuna, es decir, que sean resistentes a la vacunación. Y tercero, la aparición de variantes, como ahora mismo sabéis, en el Reino Unido tenemos la variante proveniente de la India, que sean más transmisibles y que aunque no tengan, en principio esperamos que no tengan un impacto sobre la inmunidad, sí que aumenten la R de forma natural en gente no vacunada y por lo tanto aumenten la necesidad de porcentaje de población vacunada para llegar a conseguir la inmunidad de rebaño, ¿no? Esas son las 3 variables, yo creo, cruciales. Y al respecto, lo que tendrían que estar haciendo los gestores ya es maximizar la secuenciación de virus en la población, como se hace en el Reino Unido o en Dinamarca, pero todavía desgraciadamente no suficientemente en España, y controlar y restringir la llegada de viajeros de zonas del mundo donde sabemos que el virus está completamente descontrolado, ¿no? Como muchos países de Latinoamérica o la India, como habéis oído en las noticias recientemente. Pues muchísimas gracias por esta predicción de futuro, te lo agradezco.
Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro papel, uno de nuestros papeles en esta pandemia es buscar a expertos que nos ayuden a entender mejor esta pandemia, lo que pasa y lo que podría haber pasado, lo que debería pasar y lo que está pasando. Y por tanto te agradezco tu visión farmacoepidemiológica. Nos has metido en el Reino Unido, hemos visto las vacunas cómo está la situación y nos has dado claves muy importantes. Muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros. Un placer enorme. Que vaya muy bien.